Bueno, los desafíos de los compliance officers, dependiendo de si están en empresas más grandes, medianas o más chicas, varían bastante, si son empresas multinacionales o empresas nacionales también. Pero creo que una preocupación central de ellos es tener la autonomía para realizar su trabajo de manera correcta, poder reportar directamente a altas instancias de la empresa, al CEO, al directorio, tener capacidad de hacer tu trabajo full time y no part time. En varios estudios que hemos hecho sigue persistiendo el trabajo de compliance officer de manera part time en vez de full time, o muchas veces dentro de la división de legales y no de manera separada. Eso con respecto a la función del compliance officer mismo. Después, obviamente, los recursos que tienen a disposición, tanto financieros, dinero, como humanos, de equipos, ¿no? Muchas veces los equipos de compliance son 1 o 2 personas máximo, para empresas que son muy grandes, y muchas veces hace falta más gente que esté en el campo, en el caso de empresas que tengan operaciones en sitios específicos, poder tener capacidad de trabajo y hacer cosas con un equipo más grande. Y después, otra preocupación, pero que ya tiene que ver hacia la relación de la empresa con su entorno, bueno, son la cuestión regulatoria y de leyes, ¿no? Especialmente FCPA, UK Bribery Act, un montón de legislaciones transnacionales anticorrupción, la ley brasilera de empresa limpia, que son, digamos, que cada vez son más importantes y que hacen que las empresas tengan que estar muy atentas a qué es lo que, en el caso de multinacionales especialmente, sus subsidiarias hacen en distintos países. Entonces esto hace que los compliance officers tengan que estar muy atentos a este tipo de problemas, ¿no? En su trato tanto de la empresa con pares, con proveedores, en su cadena de valor, etcétera, que es donde pueden estar los problemas. Bueno, es un tema que se les está viniendo y que están tomando cada vez más conciencia. Y lo que siempre se dice es que un buen programa de compliance, si el compliance officer no reporta directamente al directorio y al CEO, no termina de ser un buen programa de compliance, porque falta lo más esencial, que es tener esta conexión directa con el número 1 de la organización y poder tener esta capacidad de reportar por encima o independientemente de otras personas que puedan estar en el medio, y que haya una comunicación directa, ¿no? Eso es muy importante. Y en la agenda de los directorios de CEO, el tema está creciendo, cada vez más hay comités específicos de directorio de compliance que se ocupan de los riesgos de compliance, de monitorear el cumplimiento del programa de compliance y qué recursos tiene compliance. O sea que eso está creciendo, pero todavía falta mucho, y muchas veces los temas de compliance se limitan o se tratan de una manera bastante tradicional desde el punto de vista de auditoría, control interno, y todavía falta que, digamos, adquiera autonomía específica, ¿no? En relación a la visión que tiene el directorio del tema. Bueno, lo que vemos es que, digamos, hay muchos riesgos en el uso de estas nuevas tecnologías, redes sociales, aplicaciones, distintos tipos de plataformas digitales por parte de las empresas, estar en ellas, ¿no? Las empresas y sus ejecutivos, sus CEOs y otros ejecutivos altos. El tema principal es que ha habido un cambio en esto, digamos. Hace 5 o 4 años no se conocía mucho el tema, el riesgo, digamos, que con el cual se veía en las redes sociales era muy alto. Y ahora el tema pasa por el punto crítico de que si las empresas no están comunicando a través de las redes sociales, no están comunicando, porque hoy en día la comunicación mayormente pasa a través de las redes sociales. Entonces, si no están presentes, van a hablar sus competidores, van a hablar los consumidores, van a hablar los críticos, los periodistas, los líderes de opinión, y la voz de ellos no van a estar, ¿no? Entonces, dejar ese hueco vacío es muy riesgoso y excede los riesgos de estar y poder cometer algún día algún error, que surge algún problema por comunicar algo que no debía ser comunicado. En principio, creemos que es positivo que estén en las redes sociales y sirve para potenciar temas y comunicar temas en los cuales la empresa esté trabajando, especialmente en temas de sustentabilidad, que pueden potenciar la llegada de este mensaje a una diversidad de grupos de interés como nunca antes la empresa pudo tener, porque antes muchas de este tipo de informaciones quedaban dentro de los reportes de sustentabilidad o un reporte anual dentro de la sección de sustentabilidad, o en encuentros o eventos específicos con expertos del campo, pero no iba más allá, digamos, era el público habitual, usual, y que en números es muy reducido. Y las redes sociales permiten, digamos, tener un alcance impresionante
de distintos grupos de interés, ¿no? Entonces, y tener un diálogo, mantener una conversación, porque lo ideal es eso, y ahí un poco la distinción entre las empresas que realmente hacen esto para, digamos, empoderar las acciones que ya tienen en curso o simplemente como una cuestión cosmética. Yo creo que si ellas entablan un diálogo con sus distintos grupos de interés y crean una comunicación de ida y vuelta, puede ser beneficioso, ¿no? Y en el caso de los CEOs que están en las redes, es extremadamente beneficioso, porque hay varios estudios que dicen que los clientes y los consumidores son más proclives a tener confianza en una organización si su CEO está en las redes, ¿no? Porque esto demuestra que el número uno da la cara, es una especie de representante de la organización, se comunica directamente, no tiene ningún problema en contar qué es lo que la empresa está haciendo y en poner también sus propias motivaciones, intereses al servicio de la empresa y mostrar que están alineados con la empresa. Está el caso de Paul Polman de Unilever, de Richard Branson de Virgin, que son los Michael Bloomberg, ¿no? que han sido muy activos en esto y que son un poco los que marcan tendencia. Y es impresionante, en la última reunión COP21 sobre el cambio climático vimos esto, ¿no? Los tres tuitearon y postearon mensajes continuamente y crearon un gran impacto, ¿no? Y eso llega a una cantidad de gente impresionante y fuerza a que la discusión, digamos, suba de nivel, tanto hacia afuera como para adentro, porque creo que condiciona para adentro de la empresa si el número uno está diciendo que este tema es muy importante, si las metas a cumplir son tan relevantes, bueno, entonces hay que trabajar en serio sobre este tema, ¿no? Y la idea es que cada vez sí, es más probable hacer y almacenar una cantidad de información tremenda que crea grandes problemas y riesgos con respecto a la privacidad de información, del uso de esta información, a la protección de los datos, tanto de empleados de la compañía como de clientes externos. Y muchas veces las empresas se dedican a almacenar estos datos, a recopilar estos datos, especialmente las empresas de tecnología, pero no está claro hasta dónde pueden hacerlo, hasta dónde no pueden hacerlo, cuáles son los límites. Esto implica un grave problema. En el caso de compliance, los compliance officers, en muchas empresas, aparte de ser compliance officers, son data protection officers, data privacy officers, y se tienen que encargar de ese tema. Y muchas veces, si tienen proveedores que se ocupan de cuidar y mantener las bases de datos de clientes y consumidores, como los bancos, por ejemplo, sí, es un tema enorme, y hay distintos tipos de legislaciones en cada país, entonces eso crea, ¿no?, un problema. En Europa ahora se lanzó una nueva ley sobre privacidad de la información, etcétera, y bueno, es un tema que va a crecer, pero que tiene una parte técnica que muchas veces escapa a lo que los compliance officers o la gente que está en este tema puede llegar a hacer y requiere de expertise externo. Y tiene una parte muy flexible y muy cambiante porque va cambiando, digamos, año a año. Bueno, el punto 10 fue el último punto a introducirse en los 10 principios del Pacto Global. Y lo que se ve es que cada vez más, digamos, hay algo en el punto 10, en las descripciones y en los reportes de las empresas, ya sea sobre gobierno corporativo, digamos, cómo está dividido el directorio y las funciones del CEO, del presidente, en caso de que sean separadas de la empresa, los recursos y de qué se trata el programa de compliance, la relación entre compliance y el directorio, etcétera. Eso se ve cada vez más. Los más sofisticados unen estos temas a compliance, no solamente anticorrupción, sino también compliance en la cadena de valor, compliance de derechos laborales y humanos, sustentabilidad. Un poco el Pacto Global lo que hemos visto es que ha ido también en una tendencia hacia hablar de ESG, medio ambiente, temas sociales y de gobierno y de gobernanza, y que un poco, digamos, el tema es con la idea de que el tema de gobernanza sea visto como un tema que pueda ser también transversal o que tenga impacto en los otros temas de sustentabilidad, ¿no? Pero sí, evidentemente falta todavía, porque cuando uno ve en los informes, digamos, la información que se dedica a estos temas de compliance y anticorrupción es siempre menor. Puede haber, por una parte, digamos, que las empresas quieren hablar de lo que formalmente tienen, puede ser que en otras ocasiones el tema, digamos, las empresas no tengan mucho interés en contar lo que hacen, o no tengan mucho también.
Muchas otras lo presentan desde el punto de vista positivo, transparencia, ética, ¿no? Por eso la inclusión de los otros temas que van más allá de anticorrupción. Pero indudablemente yo creo que si se lo empieza a ver desde el enfoque o el paradigma de ESG, creo que los temas de gobernabilidad van a tener cada vez más lugar, y en el caso de Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que vemos es que hay una preocupación por el tema, y de hecho en los objetivos es un nuevo tema que se incorporó, gobernabilidad, en el objetivo 16, que antes en los objetivos del milenio no estaban, pero bueno, se pudo incorporar el tema, que era polémico, que muchas naciones no querían introducirlo, al final se introdujo, y creo que esto sumado al enfoque y a la visión de que el sector privado también tiene que participar en los objetivos de desarrollo sostenible, y sumado a que está este principio específico de gobernabilidad, creo que esto puede dar un impulso dentro del sector privado a que se desarrolle más los temas de anticorrupción, ¿no? En reportes de sustentabilidad. Sí, bueno, yo creo que la FIFA, el impacto que ha tenido es inmenso y muy diverso, y influyendo, teniendo, digamos, implicancias en muchos países y regiones del mundo, en algo que es el deporte, que hay, digamos, mucho dinero, pero también mucha pasión. Entonces creo que eso ha ayudado a despertar conciencia sobre el tema, ¿no? Y ligado a un centro que es, digamos, una estructura de hacer negocios que era hecha, por supuesto, de mala manera, y con ciertos sistemas judiciales que persiguen estos casos extraterritorialmente, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos en lo que respecta a la creación de conciencia sobre la importancia del tema, sobre los riesgos que existen de no hacer las cosas bien, sobre de que no importa si esto durante décadas funcionaba y pasaba de largo y nadie le preocupaba mucho, sino que esto de un día a otro puede cambiar, y de hecho, digamos, están los principales líderes de la FIFA o renunciados o detenidos, etcétera. Y es paradójico, pero positivamente, que, digamos, el que haya hecho al final caer al número uno en la institución y a sus principales dirigentes haya sido un comité de ética que la propia organización creó, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno para vencer cierto escepticismo que muchas veces existe en torno a estos temas. Muchas veces se dice, bueno, pero ¿para qué los programas de compliance? ¿Para qué los comités de ética? ¿Para qué? Y sin embargo, digamos, Blatter introdujo esto y participó mucha gente y se crearon estructuras. Y esto muchas veces parecía que no iba a llegar, que no iban a poder hacer su trabajo bien, que no tenían su independencia, su presupuesto separado, etcétera, y al final terminó siendo lo contrario, terminaron tomando decisiones que determinaron que los máximos dirigentes de la FIFA tuvieran que renunciar o ser suspendidos. Así que creo que eso es un mensaje positivo, ¿no? Que un instrumento que se creía que no iba a tener tanto impacto, tanto alcance, terminó cumpliendo la función para la cual fue creado.